¿Sabías que cada año más de 17 millones de personas mueren en el mundo por enfermedades cardiovasculares? Entre ellas, el infarto agudo al miocardio o ataque al corazón es una de las principales causas de muerte. Hoy conoceremos qué sucede dentro del cuerpo durante un infarto, por qué ocurre y cómo la bioquímica nos ayuda a entenderlo y tratarlo. Muy bien, entonces, ¿qué es el infarto agudo del miocardio? Bueno, primeramente tenemos que hablar sobre el concepto infarto, ¿ok? La palabra infarto como tal es aquel bloqueo sanguíneo o obstrucción sanguínea en las arterias coronarias que no llega a sangre oxigenada dentro del órgano miocárdico, en este caso el corazón. ¿Esto qué incluye o qué hace? Necrosis al tejido coronario, claramente, por eso se llama agudo al miocardio. Ajá. ¿Qué pasa? Si la sangre oxigenada no llega dentro del corazón, quiere decir que el bombear sangre oxigenada hacia los tejidos periféricos, por las arterias coronarias, no va a ser posible, fallando en dos cosas. Primera, activación en el modo de glucólisis. La glucólisis aeróbica se verá perjudicada y comprometida en este caso, por lo que el aumento de lactato y acidosis intracelular se verá más efectuada dentro del organismo celular, por lo que la glucólisis anaeróbica será activada. ¿Sí? La acumulación de lactato constantemente, al igual que todo lo demás que ya hemos mencionado anteriormente, también influye en la acumulación de calcio intracelular. ¿Por qué? Porque fallan las bombas iónicas dentro de las membranas celulares, alrededor de las células sanguíneas que se encargan de este funcionamiento o este circulamiento sanguíneo. ¿Sí? Entonces, al fallar las bombas iónicas, también afecta la cadena fosforilativa, de oxidación fosforilativa, por lo que también falta la producción de ATP sanguíneo, ¿sí? Esto se compromete, el lactato aumenta, por lo tanto, unas fallas mitocondriales muy severas se verán como resultado final gracias a este aporte bajo de sangre oxigenada dentro del cuerpo. Así que esto prácticamente es el infarto agudo al miocardio. En México, el infarto agudo al miocardio representa una de las principales causas de muerte. De hecho, según datos de la Secretaría de Salud y el INEGI, 220,000 personas al año fallecen por enfermedades al corazón, siendo el infarto agudo al miocardio una de las causas más frecuentes. La prevalencia de hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemias y obesidad aumentan la posibilidad de padecer alguno de estos eventos al corazón, como es el infarto agudo al miocardio. De hecho, se considera que en México 1 de cada 3 adultos mayores de 30 años presentan uno de estos factores de riesgo. El infarto agudo al miocardio es más frecuente en hombres mayores de 45 años, sin embargo, es más mortal en mujeres, debido a sus síntomas atípicos, lo cual retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Estos datos reflejan no solamente un problema médico, sino un problema social, el cual debe de tratarse con educación que nos ayude a proteger nuestro corazón. Tenemos dos factores de riesgos principales que son los modificables y los no modificables. Entre los no modificables tenemos la edad, el sexo, la herencia cultural o étnica y la herencia genética. La edad se debe a que a medida que crecemos nuestros factores hormonales y producción de ellas se disminuye. El factor del sexo es principalmente porque las mujeres tienen una mayor cantidad de estrógenos, que eso es una protección contra el infarto agudo del miocardio. En cuanto tenemos la etnicidad, es porque los afroamericanos y latinoamericanos han demostrado tener una mayor predisponencia a este caso. En cuanto a la herencia genética, es básicamente porque si tenemos algún familiar que haya tenido estos factores de riesgo o el infarto agudo del miocardio, somos predisponentes a ello. En cuanto a los factores modificables, tenemos el tabaquismo, que lo que hace es subir la presión arterial, disminuye la cantidad de oxígeno que agarra nuestra sangre y favorece la producción de ateromas. En cuanto a la hipertensión arterial, lo que hace básicamente es dañar los vasos sanguíneos debido al esfuerzo que hacen, haciéndolos más rígidos y propensos a tener un infarto agudo del miocardio. En cuanto al colesterol elevado, principalmente el LDL, lo que va a hacer es que cuando se oxida va a ir formando capas y capas de ateromas que básicamente nos van a hacer una aterosclerosis y por ende un infarto agudo del miocardio. En cuanto a la diabetes mellitus, es básicamente porque el exceso de azúcar en sangre va a dañar los vasos y por ende va a fomentar la producción de ateromas. Tenemos también la obesidad y sedentarismo, que lo que va a hacer es aumentar la carga del corazón y también va a favorecer a la oxidación y también va a favorecer a un ambiente propicio de ateromas.
El estrés crónico lo que va a hacer es elevar la presión arterial y liberar hormonas que lo que van a hacer es dañar el endotelio y el corazón. Tenemos también la dieta poco saludable, que lo que básicamente es el aumento y el exceso de azúcares, sodio, grasas. Lo que va a hacer es un ambiente propicio para ateromas y por ende aterosclerosis y un infarto agudo del miocardio. El alcoholismo, por último, eleva la presión arterial, altera el ritmo del corazón y favorece la producción de grasa. Los síntomas serían un dolor o una presión fuerte en el pecho, una irradiación de cuello o brazo. También tendríamos sudoración fría, náuseas, vómitos y mareos. En mujeres se presenta de una manera más leve o puede presentarse como una fatiga, un cansancio. También tendríamos dolores abdominales y náuseas. Y hay varios tipos de infartos. En el tipo 1, que es la arteriotrombosis, que es cuando hay una acumulación de placa a arterias. Y en nuestro tipo 2 sería un desequilibrio de oxígeno demanda, que es cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente oxígeno y causa un daño muy grave. Y el tipo 3, que sería por procedimientos médicos. Basado en síntomas, electrocardiograma y marcadores bioquímicos, la creatina sinasa MB se eleva a 3 a 6 horas después del infarto. Aunque hoy predominan las troponinas, la creatina sinasa MB sigue siendo útil para evaluar la tensión del daño. Durante el infarto agudo al miocardio, el flujo sanguíneo al tejido cardíaco se detiene, lo cual provoca una isquemia por falta de oxígeno y nutrientes. Ante esta falta de oxígeno, las células tienen que cambiar su metabolismo, pasando de aerobio a anaerobio, lo cual utiliza glucólisis para la producción de ATP. Sin embargo, este proceso genera lactato, lo cual afecta a las bombas de sodio, potasio y de calcio. La acumulación de calcio intracelular desencadena una reacción de enzimas, las cuales afectan a estructuras de las células. Además, cuando se restablece el flujo sanguíneo, ocurre el fenómeno de reperfusión, el cual produce especies de oxígeno reactivas, que aunque evitar este proceso, genera más daño celular, ya que estas especies son encargadas del daño oxidativo en el ADN, proteínas y lípidos. En conjunto, estos cambios metabólicos conducen a la disfunción mitocondrial, pérdida de integridad celular y finalmente necrosis del tejido cardíaco, marcando así el punto de no retorno en el daño al miocardio. Bueno, primero de tratamientos tenemos una angioplastía, que es un procedimiento mínimamente invasivo en donde las arterias del corazón que están estrechas o bloqueadas completamente se abren para mejorar el flujo sanguíneo. Después tenemos el stent, que es un tubo chiquito que se coloca dentro de la arteria para mantenerla abierta, como la imagen de aquí. Y bueno, ya por último, la recuperación requiere de rehabilitación cardíaca, que el paciente lleve una dieta saludable y que haga ejercicio. El infarto agudo al miocardio no es solo una de las principales causas de muerte en México y el mundo, sino también una enfermedad estrechamente relacionada con nuestros hábitos y estilo de vida. A través del estudio, comprendemos que detrás de cada infarto existe una compleja cadena de eventos: la falta de oxígeno, la caída en la producción de energía, el daño celular y la muerte del tejido cardíaco. Sin embargo, también aprendemos que la prevención está en nuestras manos. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física, evitar el tabaco, controlar el estrés y vigilar los niveles de colesterol y glucosa pueden marcar la diferencia.